todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kino LGBT Plus, que es lo que está ahora en boga, Plus, ¿no? El día de hoy estamos, como siempre, con nuestro estimadísimo y queridísimo Ricardo Montenegro, que es el capitán de este barco pirata. El día de hoy tenemos un tema muy importante que ya empezó a ser recurrente, y con nuestra queridísima J.K. Rowling, que es la escritora, pues la que se inventó todo el universo de Harry Potter, ¿no? Y fantásticas bestias y donde encontrarlas. Esta controversia viene hace rato y pues lógicamente tenemos a Ricardo, que es el que nos va a hacer entrar un poquito en estas aguas tan turbias que están bastante complicadas. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que esté como en este momento conectada. Y sí, como tú lo dices, este es un tema que ha causado bastante preocupación, e incluso en redes nos han pedido que expliquemos digamos, cuál ha sido el origen de toda esta polémica que ha despertado una persona o un personaje de las calidades de J.K. Rowling, que además, recordemos, no solamente es una exitosa escritora, sino que es una mujer multimillonaria y que es un ícono ya de la, digamos, de la cultura pop en el mundo, no solamente en Inglaterra y en Estados Unidos, sino en todo el mundo entero. Entonces, vamos a iniciar hoy a comentarles un poco de qué trata esta polémica y quiero decirles que esta no es una polémica que haya sido reciente, ya lleva un poco más de un año y tiene ya varios capítulos que lo vamos a narrar en el día de hoy. Sí, lastimosamente las redes sociales pueden llegar a afectar muchísimo a la gente, y un punto que yo tengo muy en claro es que si uno es una persona que de aspecto público y como ella, a veces uno debería tener un poquito más de no llamemos cerebro, sino un poquitico más de seriedad en lo que escribe, y quédese con esas cosas para su mente, ¿no? Pero cuando las hacen públicas y es una persona con tanto poder, entonces por lo general le sale el tiro por la culata, porque acuérdense lo tóxico que pueden ser las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó toda esta polémica, Richie? Bueno, voy a iniciar un poco como comentando lo que tú acabas de decir. Básicamente las redes sociales son un espacio que han servido para muchas cosas. Sirven para que las personas se encuentren, para ayudar en tragedias, para expresar solidaridad, pero también en algunos casos las redes sociales han sido utilizadas para difundir algunas noticias o algunas informaciones que quizás no son tan exactas. La polémica con J.K. Rowling básicamente arranca el 6 de junio del 2020 y resulta que en esa fecha la autora de Harry Potter compartió en su Twitter, y tengo que recordar que es un Twitter muy poderoso, tiene más de 14.5 millones de personas siguen a J.K. Rowling, y ella comparte una noticia en la cual dice como que cuestiona cómo será el futuro post-COVID para las personas que menstruan. Ella hace una pregunta terrible al aire, pero son de este tipo de preguntas que cuando uno se mete en una conversación, además, es como para meter un poco de cizaña. Dice, mujeres que menstruan, no, personas que menstruan, no teníamos un nombre para eso, no se llamaba mujeres, y arranca toda esta varaunda en redes sociales, porque hay digamos, dentro de la dinámica de las orientaciones sexuales y identidad de género, y aquí es donde empieza un poco mi papel como activista, un poco a explicarles a quienes están viendo. Básicamente, digamos, esto es un acrónimo un poco artificial que engloba a quienes tenemos orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, quiere decir no normal, no es que sean anormales, sino que no son las regulares. Digamos, hay una mayoría en el mundo, algo así como el 90% de la población que es heterosexual, pero hay otras expresiones que no necesariamente siguen esa norma heterosexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí existen dentro de este acrónimo personas gays, lesbianas, bisexuales, y dentro del escenario de los transgéneros es un proceso investigativo que ha venido teniendo mucha interacción, sobre todo en los últimos tiempos, con sociólogos, con diferentes estudiosos, y finalmente han llegado a la conclusión que las personas transgénero básicamente
asumen el rol y el género de la persona de un sexo contrario. Esto es, van de niño para niña o de niña para niño. Y básicamente ese, en resumen, vendría siendo en un mundo binario la explicación. Entonces, cuando decimos personas que menstruan, sí, obviamente nos referimos a las mujeres que menstruan, pero también de alguna forma nos estamos refiriendo a los hombres trans, personas que genéticamente nacieron inicialmente con el sexo de arrancada como el masculino, pero se identifican con el género femenino. Por eso no es correcto decir que un hombre trans es una mujer. Entonces, claro, la polémica hubiera podido terminar siendo así. Decir, hombre, mujeres que menstruan y hombres trans que también menstruan, porque son personas que menstruan. Entonces, el rollo es que esto aquí empezó a escalar y a escalar y a escalar. Y empezaron a decirle epítetos que no me gustaría repetir aquí, pero son como, el más bajito es uno que se llama TERF, que es la expresión en inglés de como una persona, bueno, el nombre es Trans Exclusionary Radical Feminist, es decir, una mujer una persona feminista radical que excluye a las personas trans. Ese, digamos, es el más bajito, de ahí le dijeron de todo, le dijeron feminazi, le han dicho de todo, y ella básicamente no se ha retractado. Básicamente el problema fue porque dijo, no, para mí las personas que menstruan son mujeres y son visiones que evidentemente existen en el mundo sobre ese particular. Y yo quiero decir que como esto es un tema que está en construcción, porque además estas discusiones no las teníamos sino de hace 50 años para acá, entonces obviamente no es fácil entender dentro del contexto. Pero entonces, digamos, esto que uno podría entender que se hubiera quedado ahí, no se quedó ahí. Y empezó entonces a escalar el problema, porque no solamente los millones de seguidores en redes sociales empezaron a hacerle señalamientos, sino que empezaron a exigirle un poco también a los actores y a las personas que estaban alrededor del mundo de Harry Potter que hubo. Entonces, si ellos piensan también como J.K. Rowling. Obviamente los actores empezaron a desmarcarse, poco a poco se fueron desmarcando y fueron también haciendo como lo que llaman en inglés su statement, o sea, diciendo, oye, pues ella piensa eso, yo soy un actor que interpreté lo que ella escribió, pero no necesariamente estoy de acuerdo con ella, y básicamente hicieron como si fuera un enfrentamiento entre la autora del libro y los protagonistas de la película, que en Plata Blanca no tiene nada que ver, pero tú sabes que la gente hace abstracciones locas, y aquí termina entonces poniendo a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en contra de J.K. Rowling. Y bueno, de alguna manera esto ha generado, pues inicialmente Daniel Radcliffe había mandado un tweet diciendo, no, para mí las mujeres trans son mujeres, como los hombres trans son hombres, y punto, y para de contar, como diría Martín. Pero resulta que ya esto se escaló, y se escaló, y resulta que le tocó sacar una carta abierta explicando que él no tiene ningún problema con J.K. Rowling, pero no está de acuerdo, dice, pero como una persona, como un ser humano, me siento obligado a ser, digamos, de alguna manera empático con las personas trans y entender que las mujeres trans para mí son mujeres, quizás para otra gente no, y tal y cual, y con eso trató de bajarle al tema. El tema ha venido teniendo varios capítulos y bueno, ya la situación va en que la gente no quiere que contraten a J.K. Rowling. De hecho, en uno de sus libros más recientes que lanzó al final del año pasado, del 2020, sacó un libro que se llama Troubled Blood, que es un libro que básicamente era un thriller que no tiene que ver con la saga de Harry Potter, sino un tema de crímenes, y entonces encontraron como una supuesta relación con la transfobia, porque el protagonista de ese libro es una persona que se viste de mujer para cometer crímenes, y entonces básicamente ya lo abstraen de que básicamente J.K. Rowling no gusta a las personas trans, y entonces hubo no solamente ya ahí hubo un sabotaje o una expresión en redes, sino que también hubo un boicot a la compra del libro en algunos países. Entonces, esto va en esa línea, y el final capítulo, el capítulo en el que vamos en esta novela, es el que nosotros narramos aquí, y le vamos a dejar acá abajo el
el link del último video en el cual HBO contrata a J.K. Rowling para que genere una serie. No sabemos si todavía sí es sobre el mundo de Harry Potter, se presume que sí, y empiezan también a no perdonarle y decir que no, y el sabotaje funciona, y todavía está como en boga ese tema. Es un poco en resumen lo que ha pasado en este año y punta de lo que va del debate entre J.K. Rowling y la población trans. Claro, porque es que además tenemos que recordarle a la gente, nosotros hemos estado hablando bastante sobre este género. Recuerden que ya llevamos 2 capítulos en los que más o menos hemos tocado lo de la chica danesa. Llevamos otros capítulos en los que hemos hablado también de tanto de la parte de Elliot, pues que era Elliot Page. Hemos tocado esto ya. Ahora, dentro del mundo de Harry Potter, acuérdense que el mismo Dumbledore era gay, ¿no? Y resulta que cuando hicieron, si no estoy mal, en la primera o la segunda de Bestias Fantásticas y donde encontrarlas, ya lo ponen abierto. Entonces ahí es donde uno se viene a preguntar, bueno, si usted está diciendo que este señor tiene este género, y entonces ahora como que está en contra de esto más o menos, ahora saca el libro Troubled Blood, con esto, o sea, como que no tiene, usted qué pertenece, qué es lo que quiere decir, ¿no? Si lo pone tan público, es lo que a mí realmente se me hace peligroso, es que haya una dualidad que nadie entiende, y a mí se me hace que como si ella tampoco lo entendiera, ¿no? Porque entonces póngase de acuerdo, ¿está a favor o se está burlando de esos géneros? Yo sí, personalmente no lo entiendo. O lo va a hacer abiertamente y diga, sí, no me gusta, entonces no pongan eso en los libros, porque es que es la fama que ella tiene como buena escritora, porque yo me leí todos los libros son buenos, los libros son oscuros, eso cambió el mundo de la ciencia ficción 1000%. ¿no? O sea, fue 180 grados en el mundo de la ciencia ficción y se metió en un mundo que a todos nos fascina, que es como la magia, las artes oscuras, una cantidad de cosas muy chéveres. Y entonces, lógicamente, cuando entra la parte humana y como que no se decide, uno dice, oiga, ¿qué carajos es lo que está pasando? A mí se me hace realmente muy extraño por parte de ella, y más, de nuevo, vuelvo y lo reitero, que lo haga así de público. Ahora, el que los actores tengan que venir a decir, yo me lavo las manos, no tengo nada que ver. No me conmigo. No me conmigo. Eso lo hace peor aún, ¿no? Entonces, además, acuérdense que Emma Watson estuvo también hablando en la ONU y todo, ¿no? Y ella es pro todo, pro libertad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Yo lo que veo que aquí obviamente hay un escalamiento de cosas. Un lado, yo quisiera hacer como un llamado como a la gente para que nos calmemos un poquito. A veces hay cosas que, sí, vamos a calmar, como decimos nosotros, vamos a calmar, un poco calmemos. Hay cosas que quizás uno no entiende, pero que son o que existen en la realidad. Entonces, en esa misma línea, el llamado es, hombre, si usted no entiende algo, pues no comente del tema que no entiende, o por lo menos trate de aproximarse un poco más. Entiendo que la molestia también está en la visión que tiene ella, porque no es en general sobre toda la población LGBT, porque además, como lo que yo digo siempre, esto es un acrónimo un poco inventado, donde hay lesbianas, gays, bisexuales, pero el problema está en las personas trans, a las que todavía no hay un nivel de conocimiento real sobre cuál es como su rol en el mundo, y que algunas personas consideran que o quizás no cumplen esa norma, y por eso en alguna manera terminan siendo un poco llamativas o afectar la tranquilidad de alguna gente. Entonces, yo lo que digo es, si no lo entiende, hermano, no hable de eso, no pregunte de eso. Y lo que mira que inició con un tema, y ahí sí lo de la amplificación del efecto de la piedra sobre un lago en las redes sociales, es que era una piedra pequeña. Ella si no entendía el tema, no debió preguntar y decir, mujeres que menstruan, jajaja, personas que menstruan, jajaja, esas son las mujeres. Ese tipo de cosas están de más, sobran. Y entiendo que al inicio lo que se quería por parte de organizaciones y activistas LGBT de Inglaterra, sobre todo,
era que ella hiciera una declaración diciendo, hombre, ¿sabe qué? No entiendo esto, discúlpenme y chao, pero ha pasado ya un año y no se ha básicamente, no se ha disculpado sobre el tema. Ahora, lo del Trouble Blood también es un punto que es una coincidencia un poco desafortunada. Uno no escribe un libro en un mes, o sea, este seguramente es un libro que ya venía trabajando. Y también tiene que ver, y voy a meter también otro tema sobre cómo han sido vistas las personas trans en el cine y en las obras literarias. Y podemos decir que hasta hace muy poco la Academia Mundial y especialmente la Organización Mundial de la Salud consideraba a las personas trans desequilibradas mentales. Y pues afortunadamente hace muy pocos años ya entendió, bueno, a los homosexuales también los tenían, hasta el año 90 los tenían como una especie de disable mental, una especie de desajuste mental, pero hasta hace muy poco, y todavía hay algunos psiquiatras que consideran que hay un desajuste emocional y mental alrededor de ser una persona trans. Obviamente ser trans no es fácil, no estoy diciendo que sea un camino de rosas, nadie está, o sea, ninguno de los dos que estamos hablando aquí estamos parados en ese punto, solamente la persona que vive eso sabe cómo es ese nivel, pero también las investigaciones han llegado a decir, mire, están tan cuerdos o tan locos como puede estar cualquier persona. Entonces, lo que hace realmente complejo es el contexto. ¿Por qué? Porque si usted nace y se considera que está en un cuerpo equivocado, pero encima la sociedad considera que usted está equivocado, esta persona todo el tiempo va a tener un lastre encima que lo que está haciendo es haciéndole señalar que como que está mal, como que eres un error de la naturaleza, reforzado con la religión, reforzado con las leyes. Entonces, hagámosle la vida más tranquila a esta minoría de la población. Ya ahorita lo dije, las personas LGBT somos el 10% de la población mundial y las personas trans son algo así como el 3% del 10% de toda la... Y de pronto entonces uno dice, hermanos, vale la pena armar tanto lío por eso. Y claro, la visión que tenía en el cine, especialmente en los inicios, era que las personas trans hacían parte como de estos triggers psicológicos donde eran como que el que se vestía de mujer para cometer asesinatos. Todo, afortunadamente eso fue cambiando con el paso del tiempo y también lo narramos aquí en uno de los videos que hicimos sobre cómo nos vieron a las personas LGBT en el cine, y también les vamos a dejar el link aquí abajo para que vean cómo ha evolucionado la visión de las personas LGBT en el cine. Obviamente han sido mucho más afectuosos y mucho más empáticos con las personas gays y lesbianas, pero todavía falta un poco trabajar y explorar sobre el tema de las personas trans. Claro, aquí hay varias cosas antes de que terminemos. La primera, les voy a poner en la parte de aquí abajo los links de todos los videos que hemos sacado con Ricardo, desde la entrevista que le hice hace ya mucho tiempo. Primero esto. Segundo, Ricardo dijo una cosa muy importante, a lo cual quiero agregar. Si yo tengo el lago y boto una piedra, no importa si la piedra es pequeña o grande, igual va a ser olas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tercero, si usted no sabe, averigüe. Vaya, investigue. Ahí tienen el chismoso de Google. Vaya y averigüe antes de empezar a señalar. Y ahora, eso es bastante complicado. Las redes sociales, es que la tendencia debería ser, como Ricardo bien lo dijo al principio, pueden ayudar muchísimo. Se han encontrado gente, se han encontrado secuestrados, se han encontrado familias perdidas, se han encontrado perros, se han ayudado entre gente a donar sangre, una cantidad de cosas. La toxicidad viene siendo un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero cuando es tóxico, es muy tóxico. Entonces esto también es un llamado para todos ustedes, para que tengan un poquito de empatía y un poquito de entendimiento con lo que, tanto con lo que la otra persona dice como con lo que la otra persona es, ¿no? Hay que tener mucho carácter, y eso es lo que yo veo, por ejemplo, una persona transexual, hay que tener, y me perdonan, muchas huevas para en serio tomar la decisión de cambiar, de decir, es que esto es lo que yo soy, me voy para allá, ¿no? Eso, y lo que hablaba ahora de porcentaje, Ricardo, el porcentaje de transexuales es que es muy pequeño dentro de toda la globalización que tenemos, 17.000 millones. De nuevo, ¿por qué tiene que ser esto un tema?
¿no? ¿Cuántas veces lo he repetido, Richie? ¿Cuántas veces lo he dicho? Entonces no entiendo por qué, es decir, se me hace muy triste que tenga que ser todavía un tema, pero como es un tema, lo vamos a tocar hasta el cansancio. ¿Listo? Así es, y yo lo que quiero decir, miren, esto como pasa como en las familias. Yo quiero pues es como llevado al microcosmo de la familia. Quizás hay personas en tu familia que no entienden ciertas cosas, hay personas que no entienden que a ti te guste, no sé, el rap o que no entiendan tu forma de ver la vida o tu profesión, si todos en tu casa son abogados y tú quieres ser diseñador de moda, o sea, así. Pero igual en la solidaridad y en la fraternidad está la manera como las sociedades evolucionan. No hacemos nada reventándonos, no hacemos nada siendo como hostiles entre unos y otros. Entonces, pues nada, tener algo de entendimiento. Yo, la verdad, quisiera sí que J.K. Rowling no estuviera parada como en esa posición y que incluso dijera, hombre, ¿sabe qué? Lo siento si en algún momento ofendí a alguien por mis palabras o por lo que escribí o todo, pero también a mí me parecería muy injusto con ella y con su talento y su calidad, entonces boicotear cada cosa que ella haga, porque ella también es una persona que aporta al mundo, es decir, nos ha dejado y cuando muera seguramente el legado de todo esto de Harry Potter, ella va a ser una especie de Agatha Christie, una especie de persona que le abrió a la gente el mundo de la fantasía, como Julio Verne o como otros que han hecho tantas cosas en la humanidad. Entonces decir, no, entonces ahora todo lo que venga J.K. Rowling no, porque ella es transfóbica y es TERF y detesta y feminazi, no, o sea, es duro decir lo y les digo, y como activista se lo digo, hay que también tener de este lado, del lado nuestro, de lo que estamos, es un proceso pedagógico, es decir, la gente, hombre, ¿sabes qué? Sé que no entiendes mucho de lo que quisiéramos enseñarte, pero en algún momento lo vas a entender. Entonces dejarlo ahí y seguir adelante porque de eso se trata la humanidad y no seguir en esta pugna constante y lo del boicot y lo de, pues ahora entonces la señora se va a poder quedar sin trabajo porque entonces resulta que no a la gente no le gusta ya nada lo que venga. No me parece. Ya para acabar yo quiero decir una cosa porque diste una vaina muy importante, pero la voy a traducir de esa manera. Esta señora J.K. Rowling, ella viene siendo la Christopher Nolan de los libros, ¿no? Más o menos. Claro, ella simplemente ella escribe el libreto, todo el guión está en los libros, vaya y tradúzcalo y póngalo en cine. Entonces ella es la que generó eso, básicamente lo que no las nace, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Eso estuvo muy, muy interesante, que hay de dónde cortar muchísimo. Este año vamos a estar muy ocupados con muchísimas cosas que se vienen también de esto. Recuerden que ya pronto, si no es este sábado entrante, vamos a hacer el nuevo challenge LGBT+. Invitadísimos todos los que están escuchándonos, perdón. Se me acabó la gasolina de ese pedacito. Y entonces no se les olvide suscribirse a nuestro canal, clique en la campanita, haga sus comentarios, sus preguntas en la parte de aquí abajo. Les vamos a dejar todos los links posibles allí abajo también, ¿no? Entonces, pues nos vemos en la próxima. Richie, muchísimas gracias. Últimas palabras tienes. Chao. Y bueno, les recomiendo, si quieren leer más sobre esta polémica, entrar en el blog www.orgullolgbt.co y ahí tenemos todo sobre J.K. Rowling y el misterio de su transfobia. Chao. Chao.